Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Buenos días, buenos días. Mm, la clase anterior hemos explicado en química sobre las concentraciones en unidades químicas para una solución. ¿Sí? Eso hemos hecho la anterior vez. Hemos trabajado hasta la fracción molar. Lo que hemos explicado en la anterior clase fueron solamente la parte teórica y cómo se iba combinando algunas de las expresiones matemáticas entre, por ejemplo, la molaridad, la normalidad, con la concentración porcentual, la densidad, que son unidades físicas. Hemos ido encontrando relaciones entre sus expresiones matemáticas, ¿no? Ahora vamos a resolver algunos problemas referidos a la molaridad, la normalidad. Voy a tratar de que no sean muy largos, porque no tenemos tampoco mucho tiempo para resolver los problemas. Así que, por favor, todos con sus cuadernos, tablas periódicas, tablas de valencia, calculadoras, el tema si lo requieren para las fórmulas, y vamos a ir trabajando algunos ejercicios. ¿Ya? A la mano entonces todo eso, por favor. Y todos con sus cuadernos. Profe, Bien, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesora. sí, Ya, profe, una consulta. dime. Le quería preguntar si ha subido los temas al Classroom. Los temas. Sí, este actual que estamos llevando y el otro. Porque he buscado en ambos, en la cuenta institucional y en el otro, y no está por el tema. Quería imprimir. A ver, lo revisaré ahorita. Está bien, profesora. Entonces, después de hacer el análisis del enunciado, hemos encontrado
que está hablando de la masa del soluto. ¿Cuánto de masa de soluto cloruro crómico? Entonces, esa es nuestra incógnita. La masa del soluto. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto? Para preparar, dice, volumen de la solución 1.5 litros. Entonces, eso anotamos volumen de la solución 1,5 litros. Esta solución tiene la concentración normal de 2,25. Normalidad. Ahora, se está hablando del soluto cloruro crómico. De este compuesto, para poder resolver el problema, necesito calcular el peso molecular. Y eso es algo que nosotros podemos calcular sin necesidad de aplicar una fórmula. Incluso el enunciado nos está dando la fórmula. ¿Qué tal si decía cloruro crómico en letra? Tendríamos que formular, calcular su peso molecular. Calculen peso molecular y meristan del cloruro crómico. ¿Cuánto sale? 158,5 gramos por mol. Muy bien. 158,5 gramos por mol. Muy bien. Voy a confiar en ustedes. Revisen, por favor, todos si obtienen el mismo resultado. Bien. Ahora, tenemos en el tema, podemos ir recordando los conceptos. La normalidad es igual al número de moles del soluto dividido entre el número de equivalentes del soluto, multiplicado por el volumen de la solución en litros. Esa es la normalidad. Esa es la normalidad. Ahora, tengo esta fórmula, tengo estos datos. Conozco el número de moles. A ver, esperen un momento. No conocemos el número. Aquí estamos mal. Por favor, me estoy confundiendo. Aquí hay un error de parte mía, van a disculpar. Este es el concepto correcto de normalidad. El número de equivalentes del soluto dividido entre el volumen de la solución expresado en litros. Concepto general. Entonces, con este concepto general, con los datos que tengo, no puedo calcular la masa del soluto. Aquí no hay masa de soluto. Entonces nos vamos a la siguiente expresión que está más desarrollada, donde dice normalidad, masa del soluto, equivalente del soluto, volumen de la solución. Aquí sí tengo la masa. Fíjense, estoy buscando una de las fórmulas que tenga las unidades que tengo aquí. Entonces, fíjense, está masa del soluto, está el volumen de la solución, está la normalidad y aquí tengo peso molecular. No tengo equivalente de soluto. Para encontrar el equivalente de soluto, según el tema que vimos el año pasado, de estequiometría,
tenemos para el cálculo del equivalente de diferentes compuestos. Nuestro compuesto soluto es una sal. Entonces debo buscar el equivalente de una sal. ¿Cómo se calcula el equivalente de una sal? El equivalente de una sal se calcula dividiendo el peso molecular de esa sal entre el número de cationes o aniones multiplicado por su cantidad. Esta cantidad está determinada por el subíndice de ese catión o anión. Así se calcula el equivalente. Y ahora fíjense, entra peso molecular. Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo cuando tienen un enunciado de un problema. ¿Sí? Si habla de normalidad, empezamos con el concepto general de normalidad. Nos vamos al más desarrollado. Si sigue habiendo otros datos aquí, seguimos con otro que sea más desarrollado. Entonces aquí, con esta y con esta forma de calcular el equivalente de la sal, voy a trabajar con esos dos para la solución del problema. Entonces, ¿qué es lo que primero requiero? Si tengo la normalidad, tengo el volumen de la solución, lo que debo calcular es la masa del soluto, requiero este equivalente. Levanta tu mano, hija. Entonces, vamos a utilizar estas dos expresiones para resolver este ejercicio. Ahora, puedo hacer un cálculo auxiliar, por así decirlo, o primero calcular el equivalente de la sal y ese resultado anotar aquí, o reemplazar todo esto en lugar del equivalente del soluto. Eso también depende de ustedes cómo lo quieran trabajar. Vamos a resolver. Vamos a calcular el equivalente del soluto. ¿Cómo? El peso molecular del soluto dividido entre el número de cationes o aniones, vamos a trabajar con cationes, multiplicado por aquí estamos mal, es la valencia o la carga positiva, ¿sí? Aquí van a corregir eso, por favor. Valencia o carga, ¿sí? Estamos equivocándonos. Disculpa, estoy distraída aquí con mi hija, me está haciendo remedar un poco. Bien, entonces calculamos de esta forma el equivalente del soluto. Ahora, ¿qué es igual al equivalente del soluto? El peso molecular, 158,5. Número de cationes en una sal. Esto que es positivo son los cationes. ¿Cuántos cationes hay? Veo el subíndice, un cromo. Entonces aquí va a ser, 1 multiplicado por su valencia. Según el intercambio, este 3 estaba aquí. La valencia es 3. 1 por 3 es 3. 158.5 dividido entre 3. ¿Cuánto sale? Profe, sale 52,83. Muy bien, 52,83. Si quería redondeado sería a 53, profe. No, está bien así. No hay problema. Ahora, unidades. Unidades para equivalente. Siempre vamos a utilizar, aquí no estoy anotando ninguna unidad. ¿Ya? Entonces, al final es donde vamos a escribir la unidad. Vamos a escribir aquí gramo por equivalente. Esa es la unidad del equivalente. Gramo por equivalente.
¿Sí? Gramo por equivalente. Ahora, vamos a trabajar la otra expresión que dice normalidad, masa del soluto, equivalente del soluto, por el volumen de la solución. De esta expresión, ustedes se fijan, la incógnita es la masa del soluto. Entonces tenemos que despejar. Vamos a despejar de eso masa del soluto. Y nos queda igual a normalidad por el equivalente del soluto por el volumen de la solución. Todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y lo he convertido, he ordenado ahí. Y nos toca reemplazar valores. Normalidad, 2,25. La unidad de la normalidad, hemos visto en la explicación del anterior tema, la unidad va a ser equivalente por litro. Equivalente por litro. Ahora tenemos el equivalente del soluto. Hemos calculado 52,83 gramos por equivalente. Y por último tenemos volumen de la solución. En nuestros datos ya está en litros. Tiene que estar sí o sí en litros. Entonces multiplicamos por 1,5 litros. Ustedes se fijan en las unidades, equivalente se simplifica, litro se simplifica y nos queda gramos. La masa siempre se mide en gramos. ¿Cuánto sale la masa del soluto? 178,3. Sí, profe. Gramos. Y ya está. Sí, entonces lo que tenemos que hacer con cualquier enunciado es ir analizando. Siempre en un enunciado, lo que ustedes tienen que buscar es quién es el soluto. Tienen que buscar quién es la solución, volumen de la solución, densidad de la solución, masa de la solución. O en algún caso, si no es la solución, va a hablar del disolvente. Cuando hagamos una relación entre soluto, solución, vamos a hablar de concentración normal, generalmente concentración normal, concentración molar. Cuando hablemos de una relación entre soluto y el disolvente, vamos a hablar de una concentración molal. Vamos a hablar también aquí con fracción molar. ¿Sí? Es algo que tenemos que ir conociendo. Si hacemos relación de soluto, siempre va a estar el soluto. Soluto con la solución, normalidad, molaridad. Soluto con el disolvente, molaridad o fracción molar. Eso tenemos que ir revisando. Determinar quién es el soluto es lo más importante. Generalmente este soluto nos dan compuestos, nos dan sales, nos dan bases, ácidos. Tenemos que saber formular estos compuestos. ¿Para encontrar qué? Para encontrar de todos estos el peso molecular. La molaridad va a ser peso molecular. Con la normalidad
vamos a trabajar también con el equivalente. ¿Cómo calculamos equivalente? Tenemos unas formulitas que les he pasado también en el tema. Está ahí más desarrollado, está. Aquí lo pueden ver en el texto. El equivalente para un elemento, ¿cómo se calcula? Para una base, que es un hidróxido, ¿cómo se calcula? Para un óxido, ¿cómo se calcula para un óxido? Si tratamos un ácido, ¿cómo se calcula del ácido? Una sal, ¿cómo se calcula una sal? Y ya cuando entremos a lo que es estequiometría, donde veamos reacciones, vamos a ver ahí el equivalente de una sustancia redox, ¿no? Ahí vamos a calcular así, el equivalente de esa sustancia redox. Entonces va a depender mucho de que ustedes vayan recordando, y si no recuerdan, incluso está en el tema para que revisen ustedes cómo se calcula el equivalente de cualquier sustancia que puede ser el soluto. Entonces esto es lo principal, lo que necesitamos revisar siempre en el enunciado. ¿Quién es el soluto? Si es una sal, si es una base, un ácido, un óxido. ¿Qué es? Calculamos su peso molecular. Si hablamos de normalidad, vamos a calcular el equivalente. Ahora, en todo esto, siempre va a entrar masa, va a entrar volumen, va a entrar densidad, va a entrar concentración porcentual. Y eso también tiene cada una de estas concentraciones, de la normalidad, molaridad y molalidad, tiene sus fórmulas más desarrolladas ¿qué es? Composición porcentual, con densidad. Tiene. Incluso hay relaciones entre la normalidad y la molalidad. La molaridad y la molalidad. ¿No? Hay relaciones entre ambas. Hay esas fórmulas también. Es simplemente aplicar esas fórmulas. Sí, por eso primero les he explicado de dónde vienen cada una de esas fórmulas para poder aplicarlas después en la resolución de ejercicios. Vamos a resolver un ejercicio más que solo nos alcanza el tiempo para uno más. Les voy a ir pasando algunos problemas resueltos para que ustedes los analicen, ¿sí? Y les voy a dar una práctica para que trabajen esa práctica y la logren resolver. Ahora, no se olviden también que hay algunos conceptos de estequiometría que pueden ingresar también. Estoy hablando de, por ejemplo, el volumen molar, las condiciones normales. Pueden entrar compuestos como sales hidratadas, alguna sal compleja quizás. Entonces tenemos que ir revisando todas estas situaciones. Ustedes tienen que revisar. Puede entrar también algunos conceptos como lo que es el número de Avogadro, para calcular, no sé, de algún elemento, simplemente de un elemento dentro de un compuesto. Ya, entonces depende del enunciado, siempre tenemos que ir analizando para poder trabajar. Ya, no encuentro el ejercicio que quería darles.
Ya. Otra vez en forma de pregunta, por favor. Escriben. Fíjense que aquí en este ejercicio estamos hablando del alcohol etílico. Ujú. Dice, ¿qué volumen de alcohol? Si se corta la clase, por favor, vuelven a ingresar con el enlace que yo les voy a mandar. Les voy a mandar un nuevo enlace para ingresar. Si se termina la clase. Entonces dice, ¿qué volumen de alcohol? Al 95% en peso y de densidad 0,809 gramos por centímetro cúbico. Se debe utilizar para preparar $150 para preparar 150 centímetros cúbicos de alcohol al 30% en peso y 0,957 gramos por centímetro cúbico de densidad. Este es el ejercicio. Estos ejercicios que les estoy mostrando, si bien el anterior no era muy complicado, tal vez este es un poco más, pero tampoco es tanto. Entonces, hay que analizarlo. Hay que ver cómo se puede resolver este ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo se puede resolver? Obviamente siempre analizando el problema, el enunciado del problema. Tenemos que analizar. Nos está pidiendo calcular volumen, desde ya. ¿Qué volumen de alcohol? Hay que calcular ese volumen. ¿Qué volumen? Esa es nuestra incógnita, el volumen del alcohol. Ahora, este alcohol está al 95% en peso. Entonces, esto es la concentración porcentual. Y tiene una densidad de 0,809 gramos por centímetro cúbico. Entonces, esta es la densidad del soluto, ¿no? Estamos hablando ahorita del alcohol. Esa es su densidad.
Ahora nos está diciendo cuánto de esto necesitamos para preparar. Ahora es otro, voy a hacer con otro color para que se den cuenta. Ahora tenemos aquí un volumen de una nueva solución, un volumen, que esta vez va a estar al 30% en peso. Esto es concentración porcentual. Y tenemos la densidad. Tenemos esta situación ahora. ¿Cómo vamos a trabajar con estos datos? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está aquí molaridad, normalidad? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un volumen que debo calcular y hay un volumen que me da como dato. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a resolver este problema y se van a dar cuenta que no es muy complicado. ¿Sí? Ya. Entonces, según el enunciado del problema, a ver, un ratito, por favor. Ok. Muy bien, entonces vamos con la resolución del problema. Ahora, para resolver este problema debo recurrir a un concepto que se llama dilución. Este concepto es muy aplicado en laboratorio cuando se trata de preparar una solución a partir de otra solución. Tenemos aquí una solución que está al 95% en peso, tiene tal densidad. Ahora, ¿cuánto de esto voy a utilizar para preparar esta otra solución que tiene estas otras características? ¿Sí? Entonces, hay una fórmula que se llama dilución, que se utiliza mucho en laboratorio, y si nosotros volvemos a las clases en el colegio, vamos a trabajar este laboratorio justamente de este tipo de problemas. Y este concepto dice la concentración de una solución, de la primera, por el volumen de esa solución, va a tener una relación directa con otra solución que va a tener una concentración diferente a partir de la primera. ¿Sí? Entonces voy a aplicar este concepto. Fíjense, de la primera nos está pidiendo el volumen. ¿Qué volumen?
para preparar un segundo volumen de 150 centímetros cúbicos. El segundo volumen. Perdón, el volumen. Estamos hablando de volumen. Entonces, ¿qué es lo que requiero para aplicar esto? La concentración. Entonces requiero calcular la concentración de la primera solución con los datos que tengo de la primera solución y calcular la concentración de la segunda solución con los datos que tengo de la segunda solución. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, esta concentración puede ser molaridad, puede ser normalidad, puede ser molaridad. La molaridad hace una relación directa entre el soluto y el disolvente. Aquí no tengo soluto disolvente, no tengo esos datos. No voy a utilizar molaridad. La normalidad hace una relación, o sea, tiene la relación con lo que es el equivalente del alcohol. No quiero complicarme mucho en el problema, no voy a trabajar con normalidad. La molaridad hace relación al número de moles o también masa de soluto. Esta masa de soluto podemos hacer una relación directa con la concentración porcentual. Entonces voy a utilizar molaridad. Vamos a recordar los conceptos de molaridad. Molaridad es igual a ¿qué? Al número de moles dividido entre el volumen de la solución. Volumen de la solución. No tengo esos datos. Tengo que buscar uno que hable de concentración porcentual y densidad. Entonces me voy directamente a esa relación. Voy a buscar en el texto, en el tema. Vamos a ir buscando la concentración molar. Entonces, concentración molar es igual a no está aquí. Nada, disculpar. Estoy enfermando un poco. Entonces, necesitamos una fórmula, la desarrollada entre lo que es la relación entre molaridad, composición porcentual y densidad. Entonces, la fórmula dice, perdón, molaridad, composición porcentual por la densidad de la solución. Esta densidad tiene que estar en gramos por litro. Entonces debemos hacer conversión. Vayan convirtiendo ambas densidades que tenemos como datos en gramos por litro, no gramos por centímetro cúbico. El peso molecular del soluto y multiplicado por el 100%. Esa es nuestra fórmula desarrollada con concentración porcentual, densidad, para encontrar la molaridad.
¿Ya está? Vamos a ir anotando los datos. Necesito calcular el volumen 1. De una solución que tiene la composición porcentual al 95% en peso, densidad de 0,809 gramos por centímetro cúbico. ¿A cuánto es igual eso en gramos por litro? El volumen 809. 809, Ciento- ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. 809 gramos por litro. Ya. El volumen 2 de la solución entonces es 150 centímetros cúbicos, que también tiene que estar en litros. Tiene una composición porcentual del 30% y una densidad de 0,957 gramos por centímetro cúbico. Eso tiene que estar en litros. ¿Cuánto es en litros? ¿Están seguros que es así? A ver, ¿qué dicen los demás? Les he dicho que tienen que estar a mano sus calculadoras. ¿Dónde están los demás? 150 centímetros cúbicos en litros. ¿Cuánto es? Ya pues chicos. 0,15 litros. 0, 15. ya. ¿Y la densidad aquí? $957 gramos litros. Gramos por litros. Ya. Ahora voy a encontrar la concentración con los datos que tenemos ya. Voy a encontrar la concentración molar. Tengo la composición porcentual. Tengo la densidad en gramos por litro. Tengo peso molecular. No tengo el peso molecular. ¿No? No tengo. Podemos calcular, porque está hablando del alcohol, es el alcohol etílico. El alcohol etílico tiene la composición desarrollada. Entonces tendría 2 carbonos, hidrógenos serían 6 y un oxígeno. Este es el alcohol etílico. ¿Cuál es su peso molecular? ¿Mm? $46. 46 gramos por mol. 46. Ya. Sí, profe. Entonces aquí nos vamos a anotar el peso molecular del alcohol etílico. Es igual a 46 gramos por mol. Listo. Ese es otro dato más. Ahora sí. Vamos con la solución.
Vamos a calcular la molaridad 1 con los datos para el primero, ¿no? Los que están arriba. La molaridad 1 dice concentración porcentual por la densidad de la solución entre el peso molecular del soluto por 100%. Listo. Reemplazamos valores. Molaridad 1 es igual a concentración de la solución 95%. Densidad de la solución en gramos por litro, 809 gramos por litro. Peso molecular, 46 gramos por mol. Y el 100%. Reemplazamos valores. 100% por ciento se simplifica, gramo se simplifica, por extremos y medios por medios. La molaridad 1 es igual a 16,7 litros por mol, profe. mol por litro. 16,7 ya. Mol por litro. Listo. Ahora vamos a calcular la molaridad 2. Concentración porcentual, densidad de la solución, peso molecular por el 100%. Reemplazamos valores. ¿Cuánto es la concentración porcentual ahora? 30%. La densidad de la solución es 957 gramos por litro. Peso molecular 46 gramos por mol. Por el 100%. Nuevamente, porcentajes simplifica, gramos simplifica y queda mol por litro. ¿Cuánto? 6,2. 6,2 mol litro. mol por litro. Listo. Tenemos las dos concentraciones. Ahora sí vamos a trabajar con el concepto de dilución. Sí, ustedes hacen aparte, por favor, debajo de lo que estamos trabajando. Entonces, molaridad 1, volumen 1 es igual. Molaridad 2, concentración, volumen 2. Ahora aquí tengo las molaridades y tengo el volumen 2, ¿no? De la segunda solución. Solo voy a despejar volumen 1. Volumen 1 va a ser igual a ¿qué? Molaridad 2, volumen 2 sobre la molaridad 1. Volumen 1 es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la molaridad 2? Hemos calculado 6.2. 6.2 mol por litro. El volumen, 150 centímetros cúbicos. En litros, 0,15 litros. Y la molaridad 1 debajo, 16,7. 16,7 mol por litro. Mol por litro se simplifica y nos queda en litros. El volumen que requerimos de la primera solución es 0,05, profe. 0,05. 0,006, profe. 0,06. 0,56. 5 o 6. 6, profe, redondeado. 6 redondeado. 0,06 ¿qué? Litros. Ahora esto puedo expresar en centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería en centímetros cúbicos? Podría estar también en centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería?
60 centímetros cúbicos. ¿Ya está? Este es el volumen que requerimos entonces de la primera solución para preparar la segunda solución. ¿Sí? Solamente con este concepto de dilución. No es muy difícil. Es algo que se aplica mucho en laboratorio. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí nuestra clase. Espero que hayan comprendido este tipo de ejercicios. Voy a darles algunos otros, a ver si ustedes pueden hacer análisis de los enunciados y ver cómo pueden resolver el problema. Porque básicamente eso es lo que se requiere, ¿no? Que ustedes analicen los enunciados y en base a eso y con las fórmulas que tienen, tratar de resolver el problema. Dado este problema es que es de lo que es el concepto de dilución, para que lo puedan aplicar también de esta forma. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta con los datos que hemos visto aquí, densidad, concentración porcentual, qué es composición porcentual, y conociendo de qué compuesto se trata, hemos encontrado la molaridad. ¿No es cierto? Entonces podemos trabajar de esa forma en los diferentes problemas. ¿Ya? Hasta aquí la clase entonces. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima clase en biología vemos cómo reponemos la clase del día miércoles, que por situación de que he ido a dirección no he podido pasar clases con ustedes ni con los otros dos cursos. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí nuestra clase. Cualquier duda que tengan a la hora de ir resolviendo los problemas que les voy a pasar, me avisan. ¿Ya? Hasta luego. La clase se grabó, les voy a pasar la clase grabada también. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesora. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, se cuidan mucho.